El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:28, gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por acompañarnos en este espacio de noticias a primera hora por la señal de Majestad Radio. Gracias, muy amables. Estamos en nuestra señal abierta para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos por televisión para Santo Domingo de los Áchiras, por Majestad Televisión. Estamos en internet por www.radiomajestad.com y estamos en Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana, que es nuestro portal. A ver, ayer el gobierno genera 2 anuncios oficiales que eran necesarios, que eran lógicos, que sí creo que son tardíos, pero bueno, alguien diría más vale tarde que nunca. Los vamos a matizar en nuestra opinión. Y también se generó un anuncio no oficial, digo, no lo voy a tomar como oficial, porque fue en el marco de una comparecencia ante una comisión de la Asamblea Nacional, pero no estuvo ese anuncio acompañado de todo el sustento técnico, el del ministro de Salud Pública respecto de que ya no se van a realizar pruebas de PCR. En ese punto no entiendo nada. Anoche generé un tuit a través del cual consultaba a especialistas respecto de este anuncio y claro, hay mucha confusión sobre lo que ha dicho el ministro de Salud. Así que vamos a ir desmenuzando cada uno de estos temas. Empecemos por el primer anuncio. El Comité de Operaciones de Emergencia COE toma una decisión que había sido largamente pedida por varias municipalidades. Varios alcaldes ya habían solicitado que se adopte una decisión en el marco del semáforo amarillo, porque hay que recordar a la audiencia, los COEs cantonales, que son liderados por los alcaldes, no se trata de decisiones exclusivas de los alcaldes, pero los COEs cantonales son liderados por los alcaldes, tienen la potestad de establecer el color del semáforo para sus respectivos cantones. O sea, quedarse en rojo, pasar al amarillo, pasar al verde, retornar al amarillo, retornar al rojo. Esa es la potestad que tienen los COE cantonales. Lo que no pueden es, dentro del color del semáforo, modificar las restricciones, endureciéndolas o flexibilizándolas. Por ejemplo, el horario del toque de queda. Ese horario es un horario establecido por el COE nacional. Para los cantones que están en semáforo amarillo, el toque de queda empieza a las 23 horas. Esa es la regulación normal. Empieza a las 23 horas hasta las 5 de la mañana. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Quito y de otros cantones como Santo Domingo? Desde hace varios días se decidió que el toque de queda empiece en el contexto del semáforo amarillo a las 9 de la noche, 21 horas, y no a las 23 horas. Eso no lo pueden hacer los COE cantonales, lo pueden hacer las autoridades del COE nacional, o sea, modificar las restricciones propias del color de cada semáforo. Esa no es potestad de los cantones. Dicho esto, por ejemplo, la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas no era una potestad de los COE cantonales y se convirtió en un pedido recurrente de varios alcaldes. Lo hizo Jorge Yunda en el caso de Quito, lo hizo el señor Pedro Palacios en el caso de Cuenca, que son 2 de los alcaldes que yo recuerdo en este momento. Entiendo que hubo pedidos de otros alcaldes en el mismo sentido y esos pedidos fueron sistemáticamente negados por parte del Comité de Operaciones de Emergencia, el COE nacional. Finalmente ayer el COE decide tomar una decisión y en 18 de las 24 provincias del país, porque esto también hay que decirlo, se supone que las decisiones son por cantones, pero ayer se adopta por provincias. En 18 de las 24 provincias del país se toma una decisión de la prohibición de venta de licor. Ojo, no es la prohibición de consumo, pero se entiende que aplica también para el consumo. Es algo similar a lo que ocurre cuando se dan elecciones en el Ecuador. Ustedes recordarán pues que para los procesos electorales se establece lo que denominamos la ley seca a partir de las 12 horas del viernes antes de las elecciones y se termina esa restricción a las 12 horas del lunes posterior a las elecciones.
Lo que se ha resuelto por parte del gobierno el día de ayer es establecer la prohibición de venta de licor desde el viernes hasta el domingo durante 15 días, o sea, la medida va a durar hasta el 14 de agosto. Esa medida se aplicará desde mañana viernes 31 de julio, sábado, domingo. Se elimina la restricción lunes, martes, miércoles y jueves. Volvemos a la restricción viernes, sábado y domingo. Se vuelve a eliminar lunes, martes, miércoles y jueves. Y volveremos a la restricción viernes, sábado y domingo, que será el último fin de semana de esta medida, y seguramente allí habrá algún tipo de evaluación. Lo mismo va a pasar con el toque de queda. El toque de queda hasta hoy, en el caso de los cantones de esas 18 provincias del país, ya no va a comenzar, o mejor dicho, hasta hoy será hasta a las 9 de la noche, o comenzará a las 9 de la noche. A partir de mañana viernes, sábado y domingo comenzará a las 7 de la noche. Ojo, a los oyentes de Quito, internautas que pertenecen a estas 18 provincias, a los cantones de estas 18 provincias, a los televidentes de Santo Domingo y de la Concordia, por ejemplo, los dos cantones de la provincia Sáchira, mucha atención. Mañana el toque de queda iniciará a las 7 de la noche, ya no a las 9 de la noche. Y esto igualmente por 15 días. Como digo, ¿es una medida que había que tomarla? Sí. ¿Que es insuficiente? También. ¿Que es tardía? También. ¿Por qué es insuficiente? Porque, por ejemplo, ayer, la Intendenta General de Policía de Pichincha, la doctora Daniela Valareso, en un operativo efectuado en varios barrios de la capital, llega pues hasta el sector de La Colmena. Ayer fue miércoles. Y se encuentra pues la intendenta con una fiesta de cumpleaños, con la presencia de 25 personas en un espacio reducido. En Quito las reuniones están prohibidas. Y claro, tuvieron que estar presentes ahí las autoridades, el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, alguna gente dice, bueno, suspenden o prohíben la venta de licor viernes, sábado y domingo, pero esta fiesta fue miércoles. Habrá que ver, ¿no? Yo digo, termina siendo una medida, insisto, que me parece que era necesaria, por supuesto, pero es insuficiente. Termina siendo una medida insuficiente. Y yo considero que es una medida tardía. Esto, digamos, en el contexto del control y el hecho de que la situación se les fue de las manos a las autoridades. Yo creo que las autoridades además deberían hacer un mea culpa, porque sus propias declaraciones han generado un relajamiento que en algunos casos se transformó también en indisciplina. Porque creo yo que desde su propio discurso las autoridades no fueron lo suficientemente claras sobre la situación sanitaria que vive el país. Hubo declaraciones que invitaron a la gente a relajarse, y siempre hay los indisciplinados de siempre. Veamos cuán efectiva es la medida. Veamos. Yo insisto, creo que era una medida necesaria, que había que tomarla. Me parece que se demoraron demasiado y que en el contexto que estamos viviendo es una medida insuficiente. Termina siendo una medida insuficiente. La prohibición de la venta de licor y el aumento del toque de queda a partir de las 7 de la noche, viernes, sábado y domingo. Ojo, de lunes a jueves el toque de queda inicia a las 9 de la noche en estas 18 provincias. Viernes, sábado y domingo durante los 15 días siguientes será a partir de las 7 de la noche. Tome las precauciones y recaudos del caso. La otra medida anunciada, igualmente tardía, necesaria también. Tardía, por supuesto, y allí yo les invito a hacer un ejercicio de memoria, sobre todo a quienes nos siguen a diario, en este espacio de noticias, a quienes tienen la gentileza, además de seguirme y de leerme en los posts que genero en mi cuenta Twitter. Hace meses, había alertado sobre un tema que era absolutamente lógico. El costo de las planillas de consumo de servicios básicos se iba a disparar. ¿Por qué? Porque la mayoría de ciudadanos cambiamos nuestras lógicas, y aunque el famoso quédate en casa ya no aplica por obvias razones, de eso hemos conversado en este espacio en múltiples ocasiones,
ya no aplica el famoso quédate en casa. Está claro que estamos enfrentando una situación distinta a aquella normalidad que teníamos hasta antes del 16 de marzo, cuando se decreta el estado de excepción. Llegamos más temprano a la casa, pasamos más tiempo en la casa, hacemos el teletrabajo. Mucha gente que no va a la oficina trabaja en su casa. Al quedarse en la casa es obvio que utiliza más los servicios como la luz eléctrica, el agua potable y la telefonía y la internet. Hay enormes problemas con varias operadoras de internet. Hay una serie de problemas, ¿no? Sé que algunas compañías han tenido dificultades, hay una queja generalizada de sus usuarios, de sus abonados. De verdad que el tema del internet en el Ecuador es un dolor de cabeza, porque lamentablemente hay empresas que no garantizan un servicio adecuado y que, digamos, esta situación se ha complicado mucho más en el contexto de esta pandemia. Y claro, el mes pasado las planillas de consumo de energía eléctrica y de agua potable se nos dispararon, creo que a casi todos. Lo conversamos aquí en este espacio de noticias. Tuvimos pues la posibilidad de conversar en su momento con autoridades de la empresa eléctrica Quito, de la empresa pública metropolitana de agua potable, igualmente para conocer las razones por las cuales se dispararon las planillas. Hubo gente que pagó 2, 3, 4, 5 veces más de lo que pagaba en promedio habitualmente. Hubo gente que no ha recibido su salario, o que ha recibido una parte de su salario, o sea, no ha recibido su salario completo. Hay gente a la que le recortaron el sueldo y hay gente que ha perdido el trabajo. Y sin embargo, las planillas de los servicios básicos se dispararon, en algunos casos, en muchos casos, exponencialmente. Recién ayer, y ojo, yo recuerdo que, digamos, hago referencia a lo que yo mismo escribí, me parece que fue en marzo, una semana o 2 semanas después de la declaratoria del estado de excepción. Escribía que seguramente el valor de las planillas iba a disparar. Es que era algo lógico. Y si bien es cierto, durante 2 meses pagamos lo mismo, o sea, se sacó un promedio de lo que se había pagado el primer mes o el mes anterior a la emergencia. Recuerden ustedes que no visitaban los domicilios los trabajadores de las empresas de agua potable, de electricidad, para hacer las mediciones correspondientes, las lecturas de los medidores, la lectura correspondiente de los medidores. Entonces nos sacaron un promedio y después nos llegaron unas tarifas altísimas diciendo que ahí está el ajuste. Ya habían hecho la lectura y nos salieron unas planillas pero tremendas. Creo que a todos nos pasó el tema. Lo hablamos en su momento. Recién ahora, 20 semanas después de la declaratoria del estado de excepción. ¿Cuántos meses? Marzo, abril, mayo, junio, julio. 4 meses y medio después, recién se les ocurre tomar una decisión que era absolutamente lógica y que lo planteamos en este espacio. El Estado debía hacer un esfuerzo a través de las empresas proveedoras de servicios básicos como el agua potable, para el caso de las municipalidades, porque prácticamente en todo el país son las municipalidades las que se encargan de la dotación del servicio de agua potable, y de las empresas eléctricas, que eso está obviamente concentrado en el gobierno central. O sea, las empresas eléctricas dependen de las decisiones del gobierno central. Había que tomar una decisión. Yo planteaba y recuerdo claramente que decía, yo no creo que el Estado quiebre si le sigue cobrando el mismo valor promedio, porque así como le pidieron a la gente que haga un esfuerzo para que se quede en la casa, el Estado también debería hacer un esfuerzo para no disparar los valores de las planillas por consumo de los servicios básicos. Y hemos tenido los últimos 2 meses de dolores de cabeza, porque el mes pasado se pagó un valor. Este mes, a mí en lo personal, me llegó este mes una planilla similar a la del mes pasado. Y dijeron que el mes pasado solamente se iba a cobrar un valor. Pero es que, digamos, es lógico, porque uno pasa más tiempo en la casa. Porque la familia pasa más tiempo en la casa. Aunque ya no hay el distanciamiento, el aislamiento, sino el distanciamiento, como ahora le llaman,
esta suerte de nueva normalidad que yo le denomino la nueva realidad, está claro que nuestras lógicas cambiaron. Y cambiaron de modo indefinido. Ahora pasamos más tiempo en la casa, aunque tengamos que salir, aunque tengamos que ir a la oficina. Pasamos más tiempo en la casa. Antes pasaba uno más tiempo en el trabajo. Y es obvio que al estar más tiempo en la casa se consumen más los servicios básicos. Y el gobierno tenía que haber hecho un esfuerzo. Que yo decía en su momento, yo no creo que las empresas eléctricas quiebren si se sigue manejando el mismo valor promedio que se estaba pagando hasta antes de marzo. En un país en el que además uno debería entender, o al menos presumir, que el valor de la energía eléctrica debería ser más bajo. Porque este país ahora es un país excedentario en cuanto a la oferta de energía eléctrica. Este no es el país que teníamos en la primera parte de digamos que teníamos en los 90s o el primer lustro de la década del 2000. Cuando teníamos apagones, cuando no teníamos generación hidroeléctrica, cuando cada estiaje era un dolor de cabeza para el Ecuador. Cuando las notas recurrentes de los periodistas en tiempos de estiaje era saber, ir al CONELEC, me parece, que era el Consejo Nacional de Electricidad, o ir al CENACE, que era el Centro Nacional de Control de Energía, y antes ir al INECEL y preguntar en cuánto estaba la cota de Paute. No sé si se acuerdan, sobre todo los de mi generación y los anteriores a mi generación. ¿Se acuerdan de la famosa cota de Paute? Y era un terror que baje de determinado número la cota. 1900 y pico de metros en tiempos de estiaje. Y fruto de eso, racionamientos de energía. Este no es el país de aquella época. O este es un país excedentario en cuanto a la generación de energía eléctrica. Y sin embargo, las tarifas no han bajado. Creo que todos seguimos pagando valores altos. Hubo un proyecto que creo yo hubiese permitido apuntalar el famoso cambio de la matriz energética. Lamentablemente no maduró. Que era el cambio a las cocinas de inducción. Adquirías una cocina de inducción y en teoría la empresa eléctrica te generaba un estímulo para poder en algún momento migrar a la eliminación del subsidio al gas de uso doméstico. Ese proyecto se cayó. Creo que por errores en cuanto a la propia planificación, pero yo creo que era un proyecto muy interesante. Y también por la campaña de desprestigio sobre las cocinas de inducción, porque la gente decía, bueno, las cocinas de inducción ni Cocolón hacen. O sea, hasta en eso nos quedamos, recuerden ustedes. El tema es que en este país la energía eléctrica sigue siendo cara, lo cual es absurdo tomando en cuenta que el Ecuador es un país hoy excedentario de producción de energía eléctrica. Hoy este país es excedentario y puede exportar energía eléctrica. No es el país que le tocaba comprar energía eléctrica a Colombia y a Perú. ¿Se acuerdan? No es el país de las barcazas. ¿Se acuerdan del negociado de las barcazas? De la generación termoeléctrica. ¿Se acuerdan? Tengamos memoria corta, queridos oyentes, televidentes e internautas. Hoy es otro país con generación eléctrica en exceso por los proyectos hidroeléctricos que tenemos en el Ecuador particularmente. Y sin embargo seguimos pagando una energía cara. Es un tema que ya debió haber sido revisado. Es una asignatura pendiente por parte de las autoridades. Y digo, con base en eso, este era un tema que debió haber sido previsto desde el momento en que declaran el estado de excepción. 4 meses y medio después se dan cuenta y dicen, bueno, el consumo de energía eléctrica en exceso de los meses de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio y de agosto, o sea, de los últimos 6 meses, durante el consumo de 6 meses, el exceso va a ser asumido por el gobierno central y que eso se va a ver reflejado en la planilla de septiembre. Allí va a ser interesante saber cómo van a hacer con la gente que ya pagó.
Hay gente que no ha podido pagar la planilla eléctrica y claro, no le han cortado el servicio porque hay una orden de no cortar el servicio. Pero hay gente que no ha podido pagar no porque no ha querido. O hay gente que no ha pagado no porque no ha querido, sino porque no ha podido. Porque le redujeron el sueldo, porque se quedaron sin trabajo, porque no les pagan. Los servidores públicos, por ejemplo, que recién en estos 2 últimos días ya les han comenzado a pagar, así que hay gente que no le pagan todavía. Pero recién entre el 28 y el 29 de julio les han empezado a pagar el sueldo de junio al grueso del sector público. Y recién a tratar de pagar los servicios básicos. Gente que no ha podido pagar. Pero hubo gente que ha pagado. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente que sí pagó en exceso? ¿Cómo le van a compensar? ¿O simplemente ya se pagó y ya? Esa, por ejemplo, es una duda que yo tengo. Se habla también, por ejemplo, y esto dijo el presidente, que este beneficio va a ser para los consumidores de hasta 500 kilovatios hora. Yo no sé y no tengo claridad y me encantaría leer a alguien, si es que tiene la gentileza de explicarme, si tienen claro, y ojalá que alguien lo tenga, ¿cuánto es 500 kilovatios hora? No sé, yo de estas cosas no conozco. No sé si es mucho, si es poco, si solamente es para los sectores populares, si es para los sectores pudientes, si es para todos. ¿Cuál es el promedio de una familia, por ejemplo, de una familia de clase media en su hogar? No lo sé. No sé si 500 kilovatios termina siendo una medida que nos va a beneficiar al grueso de los ecuatorianos, a la mayoría de los ecuatorianos. Claro, aquí nos dice Rocío, deben emitir una nota de crédito, digo, para los que pagamos con en las fechas que correspondía y con el valor que nos salió en la planilla. Porque claro, uno nunca sabe, ¿no? Si uno no paga, le dicen, bueno, no pagues, no pasa nada, y después vienen los intereses, vienen las multas, vienen los recargos. Uno nunca sabe. De verdad que uno nunca sabe. Aquí, por ejemplo, nos dice Francisco Rosales, pagaba $12, primero me salió una planilla de 84, luego hubo un reajuste de 64 y aún así sigue siendo alta, por supuesto. O sea, de $12 a 64, sigue siendo una planilla alta. Aquí, por ejemplo, por eso es lo que, Cristian, gracias por el mensaje, yo por eso es que sostengo lo que sostengo. Dice Cristian, ¿dónde está el mensaje? Cristian Abad, desde enero a junio se han exportado, ¿cuánto es este valor? 940,000 megavatios hora de energía eléctrica. No es posible que paguemos tan alto valor en las planillas, que es lo que yo digo, en un país que es excedentario en la producción de electricidad, no se entiende. No se entiende. Yo no lo entiendo. No lo comprendo. De verdad que me resulta muy complejo tratar de entenderlo. Tal vez uno está equivocado, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Estoy tratando de ver algunos mensajes. Claro, la caída del proyecto de las cocinas de inducción, que digo, a mí me pareció siempre interesante ese proyecto, ¿no? El proyecto de las cocinas de inducción. ¿Qué más tenemos por acá? Estoy viendo algunos mensajitos que tienen la gentileza de escribirnos. Por ejemplo, acá también nos dice, yo de $30 pasé a pagar en abril 40, en mayo 84 y en junio $100. ¡Qué barbaridad! Termina siendo terrible, ¿no? Lo que le pasa a mucha gente, lo que nos pasa a muchos. Pero bueno, hoy el gobierno dice que va a asumir el costo del excedente. Esto debía haber sido, insisto, era una medida necesaria, sí, que recién se acuerdan también. Esto tenía que haber sido planificado con antelación. Pero bueno, ya está. Habrá que ver cómo la van a instrumentar. Como nos decía una de las internautas, ¿será que emiten alguna nota de crédito para los que ya pagamos el servicio de energía eléctrica? ¿Qué va a pasar también con el agua potable? Esa sería una interesante pregunta, porque eso ya sale de la competencia del gobierno central. Las municipalidades del Ecuador están dispuestas a asumir una medida similar en cuanto al consumo de agua potable.
probablemente nos van a decir que resultará más complejo tomando en cuenta la grave situación económica que tienen los cabildos, a los que el gobierno les debe un montón de plata. Solamente a las municipalidades, dicen los alcaldes, les deben algo así como $1,000 millones. Y de eso les van a pagar recién $82 millones. Bueno, son los dos anuncios que se generan el día de ayer, están allí para el debate público, para matizarlos. Ambos necesarios desde mi punto de vista, sí. Tardíos, sí. Insuficientes, sí. Termina siendo así. Veamos cómo se instrumentan estos anuncios. ¿Qué dice don Fabián Palacios? La lectura del agua y el estimado fue más que justo en mi caso en Quito. Qué bueno, don Fabián. Qué bueno. Bueno, yo, por ejemplo, el mes anterior, y perdón que hable en primera persona, el mes anterior sí tuve un consumo bastante alto, digamos, me salió una planilla bastante alta de agua. Este mes, más o menos, un poquito más alto que el promedio que yo pagaba mensualmente, pero en el caso del agua no he tenido esta misma sensación que sí me ha generado el caso del consumo de energía eléctrica. Acá nos preguntan también, esto también tengo en agenda, ¿qué sucedió ayer en la reunión con las municipalidades? Dimos lectura a la nota de diario de Revista Vistazo sobre la reunión con los alcaldes. Bueno, finalmente el presidente Moreno se reunió con los alcaldes. No sé si se acuerdan que hace un par de semanas entrevistamos al presidente de AME, al alcalde del Cantón Paute, provincia de Azuay, Raúl Delgado. Él decía que no había tenido hasta ese momento una sola reunión con el presidente de la República. Que hasta ese momento estaban pidiendo audiencia, que no les concedían, que les estaban dando largas, que les pasaban la fecha. Bueno, finalmente ayer el señor presidente de la República concedió una audiencia a las autoridades de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, para hablar sobre la deuda que tiene el Estado central. Al fin. Y allí pues se ha resuelto hacer un primer pago de $82 millones, que termina siendo un pago muy pequeño si comparamos con el monto de la deuda que dicen los alcaldes tiene el Estado central con las municipalidades, que es de $1,000 millones. Coincido plenamente en este punto con algo que les dijo el presidente de la República a los alcaldes. En el sentido de que, ¿qué están haciendo las municipalidades igualmente para bajar los gastos? Esta es una corresponsabilidad compartida, no solamente del gobierno central, sino también de los gobiernos locales. La priorización y optimización del gasto y la calidad del gasto. Conceptualmente, en lo personal, estoy totalmente de acuerdo con lo que le dijo el presidente de la República a los alcaldes que participaron justamente de la reunión del día de ayer. ¿Y por qué digo esto? Ustedes seguramente van a coincidir, muchos de ustedes, sobre todo aquellos que nos sintonizan desde diversos cantones de la geografía ecuatoriana, y no me refiero exclusivamente a las ciudades más grandes, a Quito, Guayaquil, a Cuenca, Ambato, no me refiero a Manta, no me refiero a esas grandes ciudades, me refiero a las ciudades más pequeñas, a los cantones más pequeños. Uno de los grandes problemas que ha tenido el país para su desarrollo, que han tenido los cantones para su desarrollo, ha sido el hecho de que las administraciones municipales históricamente no han destinado los recursos pensando en el futuro, en esa obra que no se ve. ¿A qué me refiero? Alcantarillado, agua potable, saneamiento, recolección de desechos sólidos. En muchas municipalidades pequeñas, la plata se destina para pavimentar, adoquinar o adecentar la calle central, para pintar la fachada del municipio, para contribuir a pintar la fachada de la iglesia y para remodelar el parque central. ¿Me equivoco o no, querida audiencia? ¿Es o no es así? Esa no es la lógica en muchos cantones de la República. Aquí hay cantones que no tienen agua potable, que el servicio les sigue llegando por tanqueros.
Pero claro, tienen un muy bonito parque central. Y cuando llega pues la temporada de fiestas, llevan algún artista de renombre internacional, financiado por la municipalidad para los conciertos gratuitos. Porque para eso sí hay plata, ¿o no? Yo también planteo que así como en su legítimo derecho las municipalidades piden que el gobierno central les pague la deuda que tienen, también las municipalidades y los alcaldes hagan un ejercicio de mea culpa y de autocrítica sobre la calidad del gasto que ejercen en sus respectivas municipalidades. Esto es de lado y lado. De lado y lado. ¿Cuánto destinan, por ejemplo, para el gasto corriente? ¿Cómo miden la calidad de ese gasto corriente? ¿Qué porcentaje de esos recursos los destinan para pensar en el futuro de sus habitantes? Hay, por ejemplo, les voy a mencionar un caso, el cantón Salinas en la provincia de Santa Elena. ¿Saben ustedes cuánta plata se genera en Salinas? Por el tema de los predios, porque es una zona turística, en fin de año resulta que todo el mundo va a Salinas, muchísima gente va a Salinas. Y sin embargo en Salinas todavía hay problemas de agua potable. ¿Se acuerdan ustedes el famoso desfogue de Carnaval? Cuando aguas servidas aparecieron en la playa del malecón de Salinas, ¿se acuerdan? Ese es un problema de alcantarillado. Porque Salinas no tiene seguramente un sistema adecuado para el desfogue de aguas lluvias o de aguas servidas. O sea, yo no concibo cómo un cantón como Salinas sigue teniendo problemas de agua potable, tomando en cuenta su trascendencia a nivel turístico. Pero así pasa en Salinas. En otros cantones la situación es más compleja. Así que aquí hay un llamado de atención, ¿no? Llamado de atención para las municipalidades, para los alcaldes. Yo creo que es de lado y lado. Que el gobierno les debe plata, pues el gobierno tiene que pagar esa plata, por supuesto. Pero en este punto yo sí me permito coincidir con la visión de que han hecho las municipalidades para mejorar la calidad de su gasto. Y para priorizar esa plata. Y para destinarla a aquellas obras que no se ven. Y por ahí veía algún mensaje que decía, claro, es que están pensando en la reelección. O sea, ni bien se sientan en el sillón municipal, ya están pensando en los siguientes 4 años. O sea, están pensando en que después de 3 años iniciarán la precampaña electoral. Están pensando en eso. Y no piensan en las necesidades de ese momento de la gente. Eso también tiene que ser materia de discusión por parte de las autoridades municipales, para la reflexión. Y lo último, esto no quiero dejarlo de comentar, porque dije, ayer hubo 3 anuncios, 2 oficiales que son los que acabo de comentar, y un extraoficial. Yo de verdad, yo ya no entiendo nada. Y el problema es que nos confunden a todos porque mandan mensajes aislados, ¿no? Y el señor ministro de Salud se ha caracterizado por eso, por enviar mensajes aislados. Ha planteado un menor uso de las pruebas PCR. Lo dijo en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, lo recogió el portal Primicias y el RAD hace minutos dio lectura a esta nota. Presentaremos una propuesta al COE que prácticamente elimina la utilización de las pruebas PCR tan frecuentemente como veníamos haciendo, como ejemplo las 2 PCR para el diagnóstico de hospitalización. Otra vez, sin dar mayores explicaciones, y ese es el problema que tiene el señor ministro de Salud. Este anuncio tenía que ir acompañado del sustento científico y de la explicación, no puede ser un anuncio así nomás. Primicias publica, sin dar mayores explicaciones, el ministro Ceballos dijo que pronto se darán a conocer los nuevos lineamientos que no son de la Organización Mundial de la Salud, sino de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC de los Estados Unidos. Esto, señor ministro, tenía que ir acompañado de una explicación técnica, científica, académica, para que no se preste a la especulación. Sobre esto yo hice ayer una pregunta pública a varios especialistas que tuvieron la gentileza de responderme, e inclusive ellos están confundidos,
planteé una pregunta pública sobre si este anuncio del ministro tiene sustento. Le pregunté a Santiago Ron, académico de la Pontificia Universidad Católica, a Daniel Simancas de la Universidad Tecnológica Equinoccial, a Inti Quevedo, que es de máster en salud pública, a Esteban Ortiz, que es especialista en epidemiología, a María Miranda, profesional de la medicina también muy activa en los últimos tiempos. Les había planteado esta inquietud. Andrea Gómez Ayora, que estudia en Chile y que es muy activa igualmente en estos temas, que le hemos entrevistado, y este anuncio ha generado confusión. Si no quieren que haya descontextualización, mala interpretación, tergiversación, los anuncios de autoridades tienen que ser claros, y en estos casos acompañados del sustento científico correspondiente. Eso no pasó ayer en el anuncio del señor ministro de Salud. Y otra vez, un anuncio que se queda en el aire. Vamos a procurar mañana tener algún especialista en nuestro espacio, si no mañana el lunes, ya vamos a revisar agenda, para hablar de este tema y ver si lo que anunció ayer, sin mayores explicaciones el señor ministro de Salud, tiene algún sustento científico.